El día de ayer conversaba con el día de ayer conversaba con Anthony Encarnación hasta creo que las 2 de la mañana acerca del Evangelio. Y él me cuenta que él tenía una pregunta hace mucho tiempo, ¿no? Tenía una pregunta que conforme fue desarrollándose los discipulados quedó respondida, pero yo me pensé y dije que posiblemente es la pregunta de muchos, ¿no? Si Jesús sabía muy bien que después de la cruz venía pues la gloria, retornar a la gloria, al seno del Padre, a la comunión con la Trinidad. Entonces él decía, bueno, pues entonces, parafraseando sus palabras, ¿no? Entonces pues, o sea, él sabía, ¿no?, que iba a terminar bien y por eso lo hizo, ¿no? Y tal vez alguien pudiera pensar eso. Jesús sabía muy bien lo que vendría, ¿no?, después de la cruz. Es decir, un pequeño momento de sufrimiento y después, ya, de nuevo, la gloria, por siempre, por la eternidad. Y eso, pues, obviamente es un pensamiento que puede, que minimiza el Evangelio, ¿no? ¿Usted alguna vez ha pensado eso? Que si él sabía muy bien que iba a morir y que iba a resucitar después de un corto tiempo, entonces, bueno, pues, no hay problema. Yo me ofrezco voluntariamente. Entonces yo le decía, es que el detalle es que no todavía cuando tenemos esas ideas, y él los tenía antes, ahora ya no, dice, lo que pasa es que no vemos quién es el que está entregando su vida por nosotros. No vemos. No es un simple arcángel o ángel o querubín o serafín. No es un simple hombre, o ni siquiera simple, ¿no? Cuando hablamos de arcángeles, de serafines, pues son ángeles, ¿no?, santos del Señor. Pero no es Él, no son ellos, es el mismísimo Dios, que eternamente ha vivido en comunión perfecta, en íntima comunión en la Trinidad. Y abandonar esa comunión para hacerse pecado y luego de eso ser quebrantado bajo la mano poderosa de Dios, ese es el asunto. O sea, tenemos que ver quién es que ha venido a entregar su vida por nosotros. No es cualquiera, no es alguien insignificante, o no es ni siquiera el mejor de todos nosotros, nada más. Es el mismísimo Dios. Y yo le recordaba que el 2009, creo, 8, 9, vi una película que se llamaba ¿Quién quiere ser millonario? No sé si ustedes se acuerdan, 2008, 2009. Y la película comienza con un bueno, desde esa época que no lo veo, ¿no? Pero me acuerdo bien claro que había un actor, creo que iba a llegar a una ciudad o una aldea muy pobre, muy precaria, ¿no? Y unos niños que querían ver a ese actor de famoso, ¿no? Entonces está esperando, unos niños están esperando que llegue y en eso a uno de los niños se le ocurre ir al baño. El baño pues era una especie de plataforma sobre una especie de lago o algo así, de barral, con palos ahí puestos, una casita ahí con su puerta y un hueco en el medio y pues las necesidades caían y se veía ahí hasta caen las necesidades, ¿no? Pero ya. Entonces a él entra al baño y en eso escucha que llega el helicóptero y desciende el actor. Y el niño ve por la... Recuerden que estoy recordando del año 2008, 2009. Tal vez no es tan exacto, pero lo que recuerdo es que él vio por una rendija de la puerta y ve que va a bajar que se va a perder el conocer a este personaje, ¿no?, y pedirle su autógrafo. Entonces, desesperado, le asegura su amigo, su hermano, no sé, le asegura la puerta, ¿no? Su hermano, ¿no?, le asegura la puerta y él no tiene por dónde salir. El único lugar por donde podía escapar es por abajo, por donde él hacía sus necesidades. Y si saltaba, él quedaba cubierto de excremento todo, completamente todo. Y entonces en su desesperación quiere salir, mira hacia abajo y ¡pluf!, se lanza, hermano. Y queda en medio embarrado
de puro excremento hasta esta altura, pues, ¿no? Y luego la otra imagen que aparece es que él se abre entre la multitud que está yendo a pedir el autógrafo, y el hombre bien blanquito, creo que en ropa blanca, creo que el actor, se abre entre la multitud y queriendo autógrafo. Y le enfoca la cámara, él está embarrado de excremento desde la coronilla hasta el pie, o del pie hasta la coronilla. Todo embarrado y oliendo horrible. Horrible. ¿Usted saltaría por un autógrafo a una letrina o a un foso lleno de excremento? ¿Lo haría usted? ¿Por un autógrafo lo haría? ¿Lo harías, Pedro? ¿Saltarías a popó acumulado de años y años ahí todo a piacho, como se le dice, ¿no? Ahí. ¿Saltaría usted, doctor Víctor, por un autógrafo? ¿Qué vale un autógrafo? Dios mío, ¿no? Cuando todos en la película, cuando estábamos viendo, mira, ¡ah! No, qué asco, porque estaba embarrado total. Solo se le veía su ojo y todavía sonriente, creo. Toda su boca ensuciada de popó. Ahora, miren ustedes, si a mí me dicen que yo haga eso, no, yo valoro, ¿no? O sea, yo estoy cómodo, tranquilo. ¿Por qué voy a perder voy a ensuciarme de tal manera, embarrarme de tal manera por algo tan insignificante? Así sea Jonathan y Sara Jerez, no, yo no lo hago. Embarrarme completamente. ¿Para qué hacerlo? ¿No? Nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, pudo habernos destruido, condenado completamente, y era lo justo, y continuaba en la comodidad de la Trinidad, disfrutando el compañerismo de su Padre. No tenía por qué venirse a ensuciar. El asunto es que cuando no vemos mucho lo glorioso del sacrificio suyo, porque no vemos lo glorioso de quién es el que está viniendo a ensuciarse entre nosotros. Ahora, no es un simple hombre, ni siquiera es el rey más importante del planeta o el más majestuoso de la tierra. Es el Dios creador del universo, que no solo saltó a una letrina a ensuciarse, sino que dice las Escrituras que se hizo pecado. Por nosotros se hizo pecado. Y no solo eso, en la cruz experimentó el rechazo de Dios, hermano. El rechazo de Dios. En cierta ocasión yo de pequeño discipliné a Mayra, mi hermana, ¿no? Ella quería, creo que salir, y eso que yo no le dejé que salga, y entonces dije, no vas a salir, y le reñí, y me acuerdo que ella me lanzó una mirada así, de furia, y me volteó la cara y se fue. Me dolió en el alma. ¿Por qué? Porque es mi hermanita quien yo he criado, he cargado, y que me dé esa mirada retadora de desprecio, de desdén, de rechazo, quedó grabado en mi mente. No me agradó para nada. Me dolió en el alma y yo me sentía un tanto culpable de repente de haberla disciplinado, ¿no? Aunque era lo que ella necesitaba. Pero me sentía así. A veces los padres hacemos eso, ¿no? Les tenemos pena a nuestros hijos y no los queremos disciplinar. Es algo que no se debe hacer. Más bien, no debemos tener pena, y cuando tienen que ser disciplinados, deben ser disciplinados. Pero ella me lanzó una mirada que a mí me dolió en el alma, en mi corazón. En la cruz, el Padre Celestial, que amaba eternamente a Cristo, volteó su rostro y descargó su furia y su ira sobre él. O sea, tenemos que ver quién es el que ha muerto por nosotros. No es cualquiera. Y él pudo haber, como cuando encuentro un pucacuro, yo diga, muere pucacuro porque me vas a picar. Y si es una colmena, una colonia entera de pucacuros, no importa que se mueran, le meto gasolina y que mueran los pucacuros. ¿Cuánto más nosotros somos delante de Dios? Nada, absolutamente nada. Y él vino a ensuciarse, a besar el polvo de la tierra, tomar forma de hombre y luego sacrificarse, al no solamente cargar nuestros pecados, sino en la Biblia dice que él se hizo pecado, inmundicia, abominable delante de Dios. ¿Y por qué lo hizo?
El asunto es quién lo hizo, ¿no? Para poder entender luego cuáles son sus motivaciones. Amén. Entonces hemos aprendido la semana pasada que este Dios creador o Jesús, pues en la eternidad pasada ha estado en gloria, disfrutando de una gloria eterna, y una comodidad, digamos, o gloria, o compañerismo, satisfacción eterna en la Trinidad. Él no tenía por qué dejar esa comodidad, no tenía por qué hacerlo, no tenía que suceder eso, pero lo hizo por amor a Dios, por la gloria de Dios, por amor a nosotros, y también hemos aprendido por el gozo puesto por delante. Veamos ahora en Filipenses 2:9, por favor. En Filipenses 2:9 encontramos otra prueba de la deidad y eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, veamos qué dice Filipenses 2:9. 2:6, perdón. Qué bárbaro, ¿cómo he leído al revés? 2:9. Filipenses 2:6. Dice lo siguiente. Desde el Desde el 3, ¿ya? Miren, nada hagáis por contienda o por vanagloria. O sea, todo lo que hagamos, nada lo hagamos, dice, por vanagloria, ni para contender. Antes bien, esa es la manera de caminar del creyente. Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es algo que debemos hacer siempre. Considerar a los demás como superiores. Es algo que al ser humano no le gusta, ¿no? El ser humano quiere estar por sobre encima de todos. No me han saludado. No me ha mirado. ¿Qué se ha creído? A mí para que me levante la voz, ¿no? No. Dice, considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 5. Entonces, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios. Recuerden, Cristo no comenzó su existencia con María. No comenzó su existencia ahí. Por eso sabemos muy bien que María no es la madre de Dios. María es el instrumento. María es el instrumento que Dios usa para encarnar a su Hijo. Pero Jesús es Dios y es Dios eterno. ¿Sí? Está completamente equivocada cuando la Iglesia Católica dice que María es la madre de Jesús, por lo tanto, y Jesús es Dios, por lo tanto, María es madre de Dios. No es así. No es así. Otra de las cosas que cree la Iglesia Católica es que María nunca pecó, ¿no? ¿Sí o no? Eso es lo que cree, que María nunca pecó. En el Antiguo Testamento, para tú acercarte a Dios, tenías que ofrecer sacrificios, animales, muertos, tenías que llevarlos al altar y en el altar ser derramados su sangre, muertos, y luego sacrificados, quemados ahí. Eso es lo que se tenía que hacer en el Antiguo Testamento. O sea, tú reconocías cuando te acercabas al sacerdote, tú reconocías que eras pecador al traer tus sacrificios delante del sacerdote y el sacerdote continuar con el ritual. ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿Qué es lo que significaba ese ritual de traer sacrificios, traer animales? Si tú eres una persona pudiente, pues traías un animal grande, ¿no?
un becerro de repente del mejor. Tu economía va bajando, entonces un carnero, ¿no? Iba bajando un poco más y si tú eras pobre, lo mínimo, sí o sí tenías que acercarte trayendo al menos paloma. Era lo más sencillo que podías ofrecer. De acuerdo a tu economía, traías el sacrificio traías el animal, un tipo de animal para ser sacrificado, derramado su sangre y luego quemado incluso, que representaba que tú estabas reconociendo, yo debo ser este animal, pero este animal es mi sustituto, inocente animal, pero mi sustituto. Yo soy libre, pero mi animal paga por mí. ¿A quién apuntaba ese sacrificio? A la cruz, a Cristo, ¿no? Que vendría el Cordero de Dios, que después, que dice, quita el pecado del mundo, ¿no? Quita el pecado de nosotros, de los que hemos creído. Entonces, con eso en mente, por favor, quiero que vayan a Lucas. Lucas 2. No sé si eso vimos la semana pasada acá. ¿Lo vimos el jueves? No, tampoco acá. No. ¿Sí vimos Lucas 2? Ya. ¿Lo tienen? Lucas 2. Escucha lo que dice el versículo 24. ¿Ya? Y cuando se cumplieron, 22, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y también para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y dos palominos. O sea, José, María estaban presentando sacrificios. ¿Qué significa eso, doctor Rivera? Que ellos estaban reconociendo su pecado. ¿Se dan cuenta? María también reconoce su pecado. Pero no solamente eso. A ver, Lucas 1, por favor. Lucas 1. Miren, cuando María visita a Elizabeth, su prima, ¿no? Quien estaba embarazada de Juan el Bautista, después que ya ella conoce que está embarazada del Espíritu Santo, y luego se encuentra con María, con Elizabeth, y el bebé salta, ¿no? Ahí saltan de alegría, ahí en el vientre. Escucha lo que dice María, 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. ¿Quién está hablando aquí? María, la madre de Jesús. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios. ¿Qué dice? ¿Por qué necesitaría Salvador María si no ha pecado? María reconoce que necesita un Salvador. ¿Ve? Ella reconoce eso. Entonces pregunta, ¿María es madre de Dios? Dios es santo, sin pecado. María no puede ser madre. Y no solamente eso, más bien fue Jesús quien creó a María. María solamente fue el instrumento de parte de Dios para que Dios, Dios Hijo, se encarne. Amén. Preguntas hasta ahí. Preguntas hasta ahí. Ya que hablamos de Jesús, hay una etapa en su vida que prácticamente se desconoce, después de hasta los 12, 15 años.
Ujú. Esa parte, ¿podría explicarme? Ya. ¿Por qué es así o dónde está? Hizo lo que todo ser humano de ese tiempo y como incluso nosotros hacemos, vivir con sus padres, siendo un niño normal, común y corriente. Solo que en Lucas muestra que hay algo excepcional que está ocurriendo él, que él crecía en conocimiento y gracia del Señor, de tal manera que se alimentaba desde pequeño, se alimentaba de la palabra de Dios, de tal manera que hasta se le encontraba conversando con los grandes sabios de ese tiempo, conversando acerca del reino de Dios, acerca de la palabra de Dios. Pero fuera de eso, hasta los 12 años, después de los 12, hasta cuando aparece, cuando va a ser bautizado, no se conoce. Y no necesitamos tampoco conocerlo. Ese espacio de la vida de Jesús que no se conoce, lo usaron muchos para escribir historias o inventarse historias acerca de Jesús. Jesús vivió con su mamá, con su papá, aprendiendo el oficio de su papá, que era lo común que todo hacía. En el caso de su papá era una especie de constructor. La traducción dice un carpintero, ¿no? Pero no solamente era alguien que trabajaba con madera, era un constructor de casas, pues, ¿no? Y Jesús, pues, se encargaba de hacer eso, ¿no? Era llamémosle, carpintero, como todos, que tenía que trabajar para poder comer. Era normal. Cuando comienza su ministerio es lo que nos importa, ¿no? Pero ese tiempo él lo pasó como todo hombre normal, ¿sí? Pero recuerden que cuando hemos leído en Juan capítulo 1, hemos encontrado que Jesús estaba en el principio, ¿no? Estaba en el principio con Dios y Jesús es el que ha creado todo y Jesús es Dios. Por lo tanto, si Jesús estaba en el principio y María nace en el año, ponle, en el año 20 antes de Cristo, ¿no? ¿Quién es primero? ¿Jesús o María? ¿Quién es antes? Jesús. ¿Puede entonces María ser la madre de Dios? Sí, hermanito. Ajá. En el versículo 43 de Lucas dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Salvador venga a mí. Acá dice la madre, ¿no? Claro. ¿Cómo se puede explicar? Ok, lo que era necesario que Jesús, según lo que Dios había maldecido a la serpiente, ¿se acuerdan ustedes en Génesis capítulo 3, versículo 14, 15 por ahí? Dios le había dicho a la serpiente, después de que la serpiente hizo pecar, incitó al pecado a Adán y Eva, los hizo caer, Dios maldice a la serpiente y le dice, maldita serás tú, ¿no? Y le daba una maldición. Y luego le dice, pero la simiente de la mujer, de la humanidad, del ser humano, la simiente de Eva, es decir, un descendiente de Eva, te va a herir en la cabeza, ¿no? Eso es lo que le dice. Miren, por favor, Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Versículo 14 dice, y Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Está anunciando que Cristo en el futuro vendría, un descendiente de la mujer vendría y heriría a Satanás en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, es decir, la serpiente le mordería el talón, una herida no mortal. Jesús le daría, la simiente de la mujer le heriría en la cabeza a Satanás una herida mortal, pero Satanás le haría una herida no mortal. Eso es lo que está diciendo. Entonces, en esa maldición Dios está diciendo
que vendría un descendiente del hombre. Acá dice de la mujer, pero al final de la humanidad. Pues mejor dicho, un descendiente de Eva obviamente tiene que ser hombre, verdaderamente hombre. ¿No es así? No se dice 100% que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Eso es una equivocación, ¿no? Y nos pasa. No sé quién nos equivocamos, yo también hacía eso. Lo correcto es decir verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Jesús era verdaderamente hombre. Y como verdaderamente hombre tenía una madre. ¿Ve? María entonces era madre del cuerpo biológico de Jesús. Porque obviamente fue su madre, eso no se puede negar. ¿Ve? De nuestro Salvador, pero de la humanidad, del ser hombre de Jesús, María fue su madre. Pero de su espíritu. ¿Puede ser madre de su espíritu? Sí, más bien de Jesús. Jesús es el dador de espíritu, o Dios, ¿no? Como la Trinidad, el dador de espíritu, el dador de vida. Por lo tanto, María no puede ser madre de Jesús. Dios es madre de lo biológico, de lo físico, de la humanidad, porque Jesús fue verdaderamente hombre. Pero el espíritu es de Cristo, obviamente es eterno. ¿Amén? ¿Amén, hermanita? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Todo claro? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué decimos? Era necesario que sea verdaderamente hombre, pues. Con mamá, ¿no? Como todo hombre. Yo les pregunto, ¿Jesús fue al baño o no fue al baño? A veces nos ponemos a pensar en eso y como que fuese una ofensa, como que estuviéramos denigrando la deidad de Cristo, ¿no? Pero les pregunto, ¿fue al baño o no Jesús? ¿Hizo las necesidades como todos o no? En ese tiempo no había papel suave ni paracas. Habrá tenido que usar pues las cosas que se usaban en ese tiempo. Hacía necesidades como todos. Si tenía que ir a miccionar, miccionaba como todos. Verdaderamente hombre. Y se requería que sea hombre, pues, como representante del hombre, pero sin pecado. Y eso lo cumplió perfectamente. Pero también para que pueda, si es que él como hombre vivía sin pecado, solamente siendo hombre, no Dios, como hombre, sin fallar, sin pecar, por lo mucho que él hubiera hecho es ganar su propia salvación. ¿Ve? Porque solamente era hombre, pero se necesitaba, se requería que él sea no solamente hombre, sino también Dios. El Dios eterno pagando la culpa de seres finitos como nosotros. Por eso es que el Padre aceptó ese sacrificio. ¿Amén? ¿Querías decir algo, Pri? Muy bien. ¿Todo bien, no? ¿Sí? ¿Todo bien? Por atrás, Chana. Guada, vamos, Pri, Guada, pregunta. Ah, ya. Muy bien, sigamos. El Hijo no comenzó su existencia en su encarnación. Él es eterno, sin principio, sin final. La palabra forma viene del griego morfé, que se refiere no solo a la apariencia externa de una persona, sino también a su carácter esencial o realidad fundamental. El Hijo no simplemente parecía ser Dios, más bien, Él era Dios en su esencia, en su naturaleza. Entonces, cuando Efesios dice, el cual siendo en forma de Dios, lo que está diciendo, la palabra forma viene del griego morfe, que implica de la misma naturaleza de Dios. Y es lo que hemos visto en este triángulo de la Trinidad. Jesús es Dios, tiene la esencia divina. ¿Ve? El ser Dios es uno. ¿No? Solo una esencia divina, pudiéramos decirlo. Pero tres personas que la comparten. ¿Sí? Y Jesús entonces es verdaderamente Dios. Si es verdaderamente Dios,
entonces, mis hermanos, María no puede ser su madre. Incluso, hermanita Margarita, luego cuando Jesús está en su ministerio, vienen y le buscan la madre y los hermanos de Jesús le buscan, ¿no? Y le preguntan a Jesús, le dicen a Jesús, Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera buscándote. ¿Y Jesús qué dice? Ah, espérate. Ya Él está en su ministerio, es Dios y es hombre. Y dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Ellos son mi madre y mis hermanos. ¿Ve? Mucho más. Un principio de la hermenéutica, de la interpretación bíblica. La Biblia interpreta a la Biblia. ¿Cómo así? Si tú tienes un texto un tanto oscuro, como que ves medio que no le puedes dar una interpretación correcta, tranquilo, mira otros pasajes mucho más claros. Y esos pasajes te deben ayudar a interpretar el texto que se te está complicando. La Biblia debe interpretar a la misma Biblia. Amén. Es lo que Jesús hizo con Satanás cuando lo tentó. Viene Satanás y le ofrece y le dice, ¿no? Oye, Jesús, ¿no? Tírate desde este lugar alto que lo había llevado. Tírate porque Salmos 90, ¿no? Dice, échate, tírate hasta abajo porque Dios no va a dejar que tus pies choquen sobre piedra. Es decir, Satanás está dando una mala interpretación al texto. Tú lánzate nomás porque Dios no te va a dejar caer al piso. O sea, Él te va a sostener. ¿Y Jesús qué le dice? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ah, ese texto no significa que te puedes lanzar de cualquier lugar y Dios te va a sostener. Eso no significa. ¿Por qué? Porque hay otro texto también que te corrige. Ah, ya, no puedes tentar al Señor tu Dios. O sea, a ver, Señor, sosténme, me lanzo y me sostienes. No puedes tentar al Señor tu Dios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Cristo ahí? Está interpretando la Biblia con la palabra, con otra palabra. Un texto que Satanás está mal interpretándolo, Jesús usa otro texto y lo redirecciona. ¿Se dan cuenta? La Biblia interpreta la Biblia. Amén. Amén. Yo sé que muchos de nuestros hermanos pentecostales, y bueno, los que ya no son nuestros hermanos también, ¿no? Los carismáticos y todos ellos, lo que dicen los neopentecostales, por ejemplo, dicen que tenemos que hacer liberación a las personas. Ellos mismos incluso se autoliberan, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tienen que echar fuera demonios y todo eso, ¿no? Bueno, encontramos textos en la Biblia que dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, como en Efesios capítulo 1, versículo 13, 14, ¿no? Dice claramente que el Espíritu Santo está puesto en nosotros como un sello. En otro texto también dice que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, el maligno no nos toca. Por lo tanto, ningún creyente puede ser poseído por ningún demonio. Por ninguno. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos que creen en esto de la liberación? De que necesitamos hacer liberación de demonios. Solamente toman un texto y se olvidan otros textos más, que si los leerían, estarían encaminándolos. Amén. Más o menos es el caso de María. María encontramos, la madre de mi Salvador, ok, pero luego encontramos que María, que Jesús mismo dice, mi madre, mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios, ¿no? Y luego encontramos otro texto que dice que Jesús es antes que misma María. Entonces concluimos claramente, tajantemente, María no es madre de Dios. Amén. Creo que nos hemos adelantado a la clase de ayer. Muy bien. B. Sigue diciendo el texto, no estimó el ser igual a Dios, ¿no? Como cosa a que aferrarse, dice el versículo, ¿no? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Si tú tienes un medio, y tú tienes 0,5, ¿es lo mismo o no? ¿Qué dices, Teo? ¿Es lo mismo o no? ¿Es lo mismo o no?
1 medio y 0,5 es lo mismo, ¿no? Por eso que en matemáticas se pone una igualdad. Igual, es lo mismo. ¿Ve? Es una igualdad. 2 cuartos, 0,5, 1 medio, 5 décimos. En fin, tú puedes seguir. ¿Qué es? Es lo mismo. Acá nos dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es igual a Dios, es decir, es Dios. La palabra igual viene de la palabra griega isos. De ahí viene isótopos, los que se acuerdan un poco de química, ¿no? Isótopo, en química, ¿no? Igual lugar, topo lugar, iso igual topo lugar. Son isótopos, como por ejemplo los isótopos del hidrógeno, el protio, deuterio, el tritio, que es igual, es hidrógeno, solo varía con sus neutrones, ¿no? Pero eso es. Ay, gracias. Me leíste la mente, gracias. No, esto me está dando a cambio de Juan, hermano. A cambio de Juan. Muy bien. Ser igual que se hizo significa ser igual en cantidad o cualidad. Eso es. En el Hijo habitó toda la plenitud, es decir, la cantidad, por así decirlo, de la deidad, que es la cualidad de Dios. Colosenses 2:9, miren. Colosenses 2:9 dice, hablando de Jesús, porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Por eso la Biblia también dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. En Cristo habita corporalmente toda la deidad de Dios. Y si habita toda la deidad de Dios, ¿cómo puede María ser madre de Jesús, de Dios? No puede ser. Es decir, ¿qué significa que en Jesús habita plenamente la deidad de Dios? Que no le falta nada con respecto a ser Dios. Es Dios. No le faltaba absolutamente nada. Sino que era igual en todo sentido, en el significado más completo del término. Jesús es Dios. Si tú vuelves al triángulo que les compartí la semana pasada, ¿qué dice ese triángulo? Jesús es Dios, al igual que el Padre es Dios, al igual que el Espíritu Santo es Dios. ¿Amén? Sigamos. A ver, preguntas hasta ahí. ¿Preguntas? Sigamos. Veamos entonces ahora la gloria del Hijo. Recuerden que ya quedó sentado, porque lo hemos hecho rapidito, esto en el discipulado 1 ha sido mucho más, ¿no? Veamos ahora la gloria del Hijo. Quedó sentado que Jesús es verdaderamente Dios y existe desde la eternidad, antes de que todo fuera creado. Es decir, eternamente existe. Aunque hablar de existencia en filosofía es un tanto débil para atribuirlo a Dios, ¿no? Una vez expliqué, existe algo que tiene principio y tiene un final, ¿no? Si filosofamos un poco, entonces Dios no entra en la categoría de existencia, porque algo que existe tiene principio y tiene un final, y existe en el espacio y tiempo. ¿Sí o no? Tiene un principio y tiene un final. Pero la Biblia dice que Él no tiene principio y no tiene final. ¿Sí o no? Por lo tanto, por eso Él es el alfa, que Él mismo es el principio, Él mismo es el final, que está dando a entender que de Él ha nacido todo, de Él ha salido todo. Antes incluso del principio estaba Él, pero en la eternidad, pues no. Él es sin principio, dice, y sin final. Por eso se atribuye.
el alfa y el omega, atribuyéndose las letras del alfabeto griego, ¿no? La primera letra y la última, ¿no? El alfa y la omega. Pero si queremos decir que Dios existía en la eternidad, si tomamos la filosofía, estamos cometiendo una equivocación. Porque ya les dije, existe algo que tiene principio y tiene final. La Biblia dice que Dios no tiene principio y no tiene final. Pregunta, Jonathan o Cristian, ¿entra en la categoría de existir Dios? ¿Qué dices, Pri? Otra vez, a ver. Existe algo que tiene, para que algo exista, ese algo tiene que tener principio, al menos un principio, ¿ok? Y obviamente existe en medio del tiempo y del espacio. Pregunta, ¿Dios tiene principio? Él es eterno. ¿Dios tiene final? Él es eterno. Por lo tanto, no podemos decir que Dios existe porque estaríamos limitando a que tiene un principio. ¿Qué se dice entonces? En ese sentido, Dios no existe, sino que Dios es. Es decir, es mucho más real que algo que existe. Mucho, mucho, mucho más real. Y su nombre mismo lo dice. Cuando Él viene y se presenta delante de Moisés, y Moisés le pregunta, está bien, pero ¿cuál es tu nombre? ¿No? Para que yo voy a ir a los israelitas y ellos me van a preguntar, ¿quién te está enviando? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué les voy a decir yo? Éxodo, por favor. Éxodo. Yo soy el principio, yo soy el final. Claro, pero claro, el principio de todo lo que existe y el final de todo lo que existe. Pero también otro texto te dice que Él es sin principio, es decir, Él es eterno. Sino que yo trataba de ver poniendo una línea de tiempo. ¿Ya? Puede ser que toda esa línea de tiempo la que existe. Ya. Nosotros estamos en esta línea de tiempo, en este límite del lápiz, le ponemos en esta línea, en esa nomás nosotros. Ya. Pero Él viene desde allá, y Él tomando en cuenta que hay un principio. Ya, mira, como para que te marees la cabeza, es algo que hice cuando yo tenía 8, 9, 10 años, ¿no? Cuando comenzaron a enseñarme en la IEP, en la escuelita dominical, que Dios es eterno, nadie lo ha creado. Y yo comencé a pensar, entonces, espérate, pensando en nosotros mismos, ¿no? En mí mismo. ¿Qué había antes de mí? Después de haber visto, creo que una foto pequeña mía, ¿no? Cuando yo era pequeño, pero antes de nacer estaba mi mamá, y cuando mi mamá y mi mamá estaban ahí, yo no existía. Y antes de mi mamá también han sido pequeños, estaban sus abuelos, sus bisabuelos, ¿no? Y retrocedemos en el tiempo, ok, hasta Adán y Eva. Antes de Adán y Eva, ¿qué había? El universo, la creación. Y antes de la creación, Dios. Y pensé, ¿y antes de Dios? ¿Saben cuál es nuestra limitación, David? Que tú y yo y todos nosotros estamos inmersos en el espacio y tiempo. Somos materia que habitamos, ocupamos un lugar en el espacio, y entonces el tiempo es aplicado para con nosotros. De nuevo hay que recordar, la física ha demostrado que no hay tiempo si no hay materia ni espacio. No existe el tiempo si no hay materia y espacio. Y el tiempo tuvo un punto de inicio. Los científicos dicen, inició con el Big Bang. Ahí inició el tiempo. Es como una flecha que avanza en línea recta, ¿no? Y los científicos, dicen que inició con el Big Bang, ¿no? Pero antes del tiempo, ¿qué hubo? Y tu mente comienza a volar, porque tú y yo no podemos ver fuera del tiempo, del espacio, de la materia y el tiempo. Nuestra mente no va más allá. Y la Biblia dice, antes del tiempo, Dios. En la eternidad, Dios. Claro, estamos tratando con un Dios trascendente. Imagínate que pudiéramos entenderlo, ¿no? Pero antes del tiempo, Dios.
Si tú dices que Dios, trazas una línea y entonces Dios está existiendo en ese tiempo y nosotros en un puntito chiquito, aún así estás dentro del espacio y tiempo. Pero fue Él quien creó el tiempo, es decir, Él es un ser atemporal, fuera del tiempo, que puede irrumpir al tiempo, entrar al tiempo, salir al tiempo. Él ha creado el tiempo. Es increíble, hermano, no estamos tratando con un Dios diminuto. Ahora, intenta sacar a Dios del costado. ¿Cómo entiendes el asunto? Siendo ateo, por ejemplo. Ateo que se le ocurre pensar, creer pues en esto del Big Bang, aunque el Big Bang es una teoría presentada pues por un religioso, ¿no? Por un sacerdote, alguien que creía en Dios, que dijo básicamente que Dios inició todo, es Dios quien inició el Big Bang, es lo que dicen ellos, y se aferran al Big Bang como una teoría atea, ¿no? Pero no es una teoría atea. Claro, para reafirmar la creación de Dios, exactamente, ¿no? Pero imagínate que eres un ateo desinformado, y entonces adoptas el Big Bang como teoría sacando a Dios de la ecuación, ¿no? Ok, ¿y antes del Big Bang qué había? Y llegas a lo mismo. ¿Qué hay antes del Big Bang? Porque con el Big Bang inicia el espacio, la materia. ¿Y de dónde salió todo? Para los ateos es como que tú tienes acá un sombrero y abracadabra y de la nada sacas un conejo. Para el ateo es eso, que todo lo que vemos, miren, esta materia es duro, el universo, los soles, las estrellas, no existían antes del Big Bang. Y el Big Bang comenzó como una chispita en un microcosmos. A este puntito que puedes ver acá con un alfiler, hazle un punto aquí. Y a eso hazle así un zoom inmenso, le llaman la partícula infinitesimal. Ahí comenzó una ni siquiera micro, llamémosle micro por ahora, microexplosión. Esa microexplosión creó todos los elementos químicos. En primer lugar, seguramente un protón, y luego se sumaron los protones y formaron helio y todos los elementos químicos que nosotros tenemos. Y de ahí en el tiempo, según se formó pues esos elementos químicos, formaron moléculas, las moléculas formaron macromoléculas, las macromoléculas se juntaron por cosas casuales nada más, y entonces comenzaron las primeras proteínas, lípidos, carbohidratos, que se siguieron agrupando y apareció una primera célula. Eso es lo que piensa el ateo. Pero retrocede hasta el Big Bang. ¿Qué hay antes del Big Bang? Y el ateo necesita tener más fe que nosotros para creer que de la nada vino todo. Nosotros creemos que Dios creó todo. No es que nada produjo todo, sino que Dios produjo todo. ¿Se dan cuenta que para ser ateo tú necesitas más fe? El ateo cree que la nada produjo todo este conjunto de organización que tenemos en todo el universo, de tal manera que estamos tan ordenados con una exactitud maravillosa, que la distancia de la Luna a la Tierra es exacta para que la Tierra no se destruya, ¿no? La Tierra al Sol tiene una distancia exacta para que pueda producir las estaciones, incluso el movimiento de rotación, traslación, tan exacto, hermanos, para que pueda existir vida. El ángulo del agua tan exacto, el ángulo de la molécula del agua, del oxígeno con el hidrógeno, 104,5, tan exacto, mueve que el ángulo entre las moléculas, que sea un poquito más, un poquito menos, no hay vida, no hay agua. El agua es elemental. Los científicos dicen, eso vino de la nada como casualidad. Hay que tener más fe para creer que no hay Dios. Nosotros creemos que esa complejidad vino de una mente superior, de un ser superior, de una inteligencia superior, infinitamente superior, y es Dios. ¿Amén? ¿Por qué nos desviamos ahí? Allá, Éxodo capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3. Dijo Moisés, 3:13,
Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y la palabra ahí es YHWH, ni siquiera es yo soy el que soy, ¿no? Está traducido al español, yo soy el que soy. Él no dice, miren, yo existo. Él no dice eso. En su mismo nombre dice, yo soy, es decir, Él es. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo definimos la existencia? Algo que tiene principio y está en el espacio y en el tiempo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Algo que existe es materia, que está en el espacio y en el tiempo. Pero nuestro Dios no existe. Él es. Espérate, cuando digo no existe, no estoy diciendo que no hay, que es falso. Estoy diciendo que incluso de la definición de existencia no lo define a Él. Su mismo nombre dice, yo soy, Él da por sentado, yo soy, punto. No hay necesidad de definir su existencia porque está dado por sentado. Su mismo nombre dice, yo soy el que soy. Increíble, ¿no? Es mucho más real que tú y yo, incluso pudiéramos decir. Él es, en la eternidad, Él es, no ha existido David, sino que es. ¿Me dejo entender? No vayan a salir de acá diciendo, el pastor ha dicho Dios no existe. Tendrías que hacer la explicación, ¿no? Tendrías que hacer la explicación. Claro, de manera más sencilla, obviamente Dios existe, pero déjame decirte que va más allá de la simple existencia. Claro, de la existencia de la materia, del tiempo y el espacio. Él es. Él es el que le dio la existencia a todo. Él es, hermanos. ¿Amén, Elcita? ¿O volamos de repente por ahí? ¿Sí? Hermanos, Él ha creado el universo. Es obvio que es un ser infinitamente superior, complejo, maravilloso, asombroso, real. Ahí está, mejor uso esa palabra. Él es real. Que es, no solamente existe, es real. Es. Cuando todo deje de existir, Él seguirá siendo. Amén. Él es más real que aquello que existe incluso. No estoy diciendo que no hay, estoy diciendo que es real. Es más real. Que incluso la definición de existencia no se le puede atribuir ahí, a Él. No aplica. Es muy débil. Amén. Ahora sí, con eso creo que se corrige, ¿no? ¿Está bien, Yaquita? Maravilloso, hermano. Eso es lo que ha creído toda la historia de la iglesia, hermanos. Que no estamos tratando con un ser igual a nosotros. Miren lo que dice Salmos 50. Salmos 50, 21. Mire esta reprensión de parte de nuestro Dios. ...50, 21... Escuchen lo que dice. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio, dice Dios. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé. No se te ocurra pensar que Dios es como nosotros, hermano. No lo es. Es un ser trascendente. No rebajemos su gloria, no rebajemos su deidad, no rebajemos su realidad. Es impresionante, es sublime, es excelso, es el más grande. Es Dios. Por su mismo nombre nos muestra autoexistencia. El decir yo soy el que soy significa autoexistencia, autosuficiencia, omnipotencia. Su mismo nombre, ese nombre nadie lo tiene. No pudiera tener. Amén. Volvamos a nuestro material, si no, no vamos a acabar de nuevo. No creo que lo haga igual allá.
Sigamos. Habiendo afirmado, aquí la palabra que se está usando, existencia, es en el sentido simple, ¿ya? En el sentido sencillo, como para que lo podamos entender. Habiendo afirmado, pudiéramos decir, la realidad eterna y la deidad del Hijo de Dios, ahora nos detendremos en considerar la gloria que era suya antes de la encarnación. Antes de la encarnación. Por si acaso, una vez más, Dios es más real que tú y yo, hermano. No se vaya a ir con la idea de que el pastor ha dicho que Dios no existe, en el sentido de que no hay, de que no es real. No. Es real. Es real, hermano. Amén. ¿Queda claro, no, hermanitos? ¿Todos? Muy bien, hermanos, muy bien. Habiendo afirmado la existencia eterna y la deidad del Hijo de Dios, ahora nos detendremos en considerar la gloria que era suya antes de la encarnación. No solamente antes de la encarnación, antes de la fundación del universo, antes de la creación, antes del tiempo, antes del espacio, antes de la materia. Él ya era glorioso. ¿Dónde? Fuera del tiempo, en la eternidad. Ahora, escuchen otra vez. Se nos complica esto del tiempo. Pero yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, el profesor de física, año 97, cuando estaba llevando física en el segundo semestre, el profesor dijo lo siguiente. 98, perdón, segundo semestre de 98, tercer semestre de 98, física. El profesor dijo lo siguiente, que ya habían experimentado con enviar, dice, una partícula al futuro, un segundo, algo así. Ahora, si tú ves los avances de la física, los descubrimientos de la física en teoría es posible viajar en el tiempo. Por eso es que a partir de los años 60, 70, comenzaron las películas Hollywood a usar esa idea y hacerlo mucho más ficción y de viajar en el tiempo. Y tenemos esa película, por ejemplo, Volver del Futuro, ¿se acuerdan? Y luego ahí, ¿no? Pero si te das cuenta, en los agujeros negros que han sido descubiertos, debido a la masa, a la densidad, a la gravedad del agujero negro, llega a la luz a desviar, ¿no? La llega a desviar. E incluso, según los cálculos físicos, matemáticos, el tiempo en un agujero negro se ralentiza. Procesemos esa información con la mente que tenemos nosotros. Pero es algo que ya la misma ciencia está descubriendo, hermano. No son locuras. Usted puede buscar esa información, ¿sí o no, mi hermano Cristian, que le gusta buscar la información? El tiempo es algo que se puede incluso ralentizar debido a la gravedad de un cuerpo, como un agujero negro. También existen los agujeros de gusano. En fin, todo un asunto, ¿no? Pero déjame decirte que todo eso Dios lo ha creado. Si Él ha hecho todo eso, ¿cómo quisiéramos entenderlo un poco? Con la mente que tenemos. Si a veces, ni siquiera, como decían, no sé en qué clase, ecuaciones diferenciales, se nos es complicado, de repente. ¿No? Para ti no, dice, ¿no? Si entender de repente cómo funciona algo se nos complica. Querer entender a Dios, hermanos, solo nos toca admirarlo, hermanos. Yo espero que usted en cada clase pues quede así asombrado del Dios a quien está adorando, hermanos. Y no juguemos más bien con ese Dios, sabiendo que es omnipotente. Amén. Entonces, en la eternidad, Él ya era glorioso. Ya era glorioso. Antes de la encarnación. Aunque la Escritura nos da solo vistazos de la eternidad pasada, es suficiente para probar que el Hijo era Dios en el sentido más alto y exaltado de la palabra, y que Él llevó la gloria de Dios como Dios desde siempre. Él estaba con el Padre y compartió la gloria de su Padre. Juan 17:5 dice eso, hemos leído la semana pasada, cuando Él ora por sus discípulos. Yo ya tenía Padre, ¿no? Dame la gloria que tenía contigo desde antes, dice. ¿Se acuerdan? Es decir, antes de que el mundo sea creado, Cristo ya vivía en gloria.
¿Ve? Él era el deleite supremo y eterno del Padre. ¿Quién? Cristo. Y fue la buena voluntad del Padre que Él fuera el instrumento y epicentro de la creación. Le plació al Padre que Cristo sea el centro y epicentro de la creación. Activamente Cristo estuvo ahí creando. Por eso entonces podemos entender el Juan capítulo 1, versículo 3, que todas las cosas por Cristo fueron hechas y sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Al Padre le plació que sea así. Omnipotente, eternamente Cristo. No podemos decir que es un simple hombre. No podemos decir que es hijo o que María es su madre. No podemos hacer eso. Sigamos. Pastor, Dios necesitó un cuerpo para que Dios pueda cumplir su propósito. No tanto de necesitar, sino que para redimir al hombre, obviamente se requería un representante. Adán era la cabeza federal de la humanidad. Y Adán, como representante de toda la humanidad, el mejor de nosotros, falló. Entonces se requería otro Adán, Cristo, como segundo representante federal de la humanidad, representante de todos nosotros. Y eso es lo que dicen las Escrituras, es lo que dice la Biblia. El primer Adán falló, pero el segundo Adán no lo hizo. El primer Adán falló en el huerto del Edén. El segundo Adán venció en el huerto, ahí en el Gólgota, en la cruz. Se requería que sea hombre, eso sí. ¿Para qué? ¿Porque él lo necesitaba? No, era necesario para ser el representante, para que Dios se haga representante nuestro, tenía que ser hombre y morir como hombre. Y como hombre y como Dios recibir el castigo de su mismísimo Padre. ¿Amén? ¿Amén? Sigamos. Ahora, otra vez, quiero hacer una aclaración. Esto que estamos escarbando, escudriñando, hermanos, se nos puede parecer un tanto complejo, complicado, porque así como a mí me ha pasado, cuando me he acercado a la fe, yo he sido perezoso de investigar quién es ese Dios a quien adoro. Yo creo que nos ha pasado a todos. Solamente, sí, Señorcito, te adoro, y sí, Señor, ayúdame con mis problemas. Sí, Señor, Señor, que esto que dame por acá, me falta plata y Señor bendice. ¿Sí o no que lo hemos tratado a Dios de esa manera? ¿O solamente yo? Cuando me he enfermado, desde pequeño, Señor, ahí tengo a Dios para que me sane. Cuando me ha faltado dinero, ahí tengo a Dios para que me dé dinero. Cuando me he sentido solo, ay, Señor, dame una compañía. ¿Solamente a mí me ha pasado? A todos, creo. Y no he sido yo diligente o responsable, pero espérate, ¿quién es ese Dios a quien estoy pidiendo? ¿Quién es ese Dios a quien me estoy acercando? Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos, a través de su palabra, conociendo a ese Dios a quien siempre hemos estado acercándonos. Y nuestra mente como que comienza, ¿no?, a asombrarse. ¿Se dan cuenta? Sí, hermanita. Pastor, en la época que Jesús fuera niño, adolescente, él sabe si ya tenía conciencia de que era Dios o de repente el Padre le quitó ese, no sé, esa sabiduría. Cuando Cristo estaba a los 12 años, nos muestra que él se le encuentra en el templo. A él dice, ¿no? Déjame estar en los negocios de mi Padre. Y no estaba hablando de carpintería. Estaba en el templo hablando con eruditos acerca del Antiguo Testamento. Claro que lo sabía, claro que lo sabía, claro que sí lo sabía. No, eso es apócrifo, o sea, hay historias apócrifas que incluso de otros evangelios, dice el evangelio de Felipe, el evangelio, no sé, varios otros evangelios apócrifos, ¿no? Donde se muestra que incluso se le muestra a Jesús como un hombre místico que fue a la India a aprender las artes mágicas con las cuales volvió y luego hizo curaciones, sanaciones, milagros.
aprendió artes mágicas. Eso es lo que enseñan esos libros apócrifos. Seguramente lo has investigado, ¿no, Cristian? Un poco, ¿no? El gnosticismo, exactamente, gnosticismo. Así que no, él no hizo, y de esa ficción o de esas cosas no ciertas, tomaron incluso algunas películas para mostrar a Jesús de niño, sanando, resucitando a una paloma, creo, algo así, ¿no? No son nada ciertas, no. El ministerio de Jesús, mientras él crecía, dice, crecía en conocimiento y gracia. En gracia y verdad crecía él. Hasta que en su ministerio, cuando inicia su ministerio, ya pues es donde el Espíritu Santo desciende sobre él, ¿se acuerdan ustedes? O sea, no es tanto que desciende y lo toma, sino que el Espíritu Santo se presenta ahí como una paloma, dice, con una representación de paloma, y el Padre dice, este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Y ahí comienza su ministerio terrenal, ¿no? Antes fue un niño, un adolescente, un joven, como todos, pero sometido a sus padres, trabajando para comer, para alimentar. ¿Amén? Amén. Lo segundo que quería decirles, esto que les estoy enseñando, es lo que se ha enseñado desde toda la historia del cristianismo. Lastimosamente lo que trajo el pentecostalismo introdujo ignorancia e incluso un amor por la ignorancia sin darnos cuenta. En el sentido de que solo leo de manera simple y ya no medito. Es más, ni siquiera leo, lo cierro y me pongo a orar. Solo a orar. Incluso en ese orar, éxtasis. O también a ayunar. Solo ayunar, solo orar, y no hay un estudio correcto, concienzudo de las Escrituras. El cristiano en el pasado era oración, palabra en primer lugar, antes que oración incluso. Porque si tú oras sin conocer la palabra, ¿qué oras? Padre, declaro en el nombre de Jesús, arrebato en el nombre de Jesús, te echo fuera, demonio. Porque no conocen la palabra. ¿Se dan cuenta? Oración sin conocimiento de la palabra de Dios te lleva a misticismo. Incluso hasta especies de brujerías, ¿no? Echándole sal, echando aceite a las personas, sal a los lugares. Una especie de brujería. Oración sin conocimiento de la palabra te lleva a eso. Pero hay otro problema también. Puro palabra, sin oración, sin una vida devocional, te lleva solamente a un corazón frío, que está mal. El cristiano verdadero ha caminado en el pasado con la revelación de Dios enfrente y con la pasión para clamar y orar al Señor y ayunar incluso. Algo que tenemos que hacer muy pronto en la iglesia. Amén. ¿Me dejo entender? Pero esto es lo que se ha enseñado en todo. Yo no estoy trayendo nuevas enseñanzas, como por ejemplo los alfa y omega, los de Dios es amor. Ni siquiera estoy trayendo pentecostalismo. El pentecostalismo tiene 123 años, creo, de historia, de iniciado. Estamos trayendo el evangelio bíblico conectado hasta los inicios. Por eso incluso nuestra confesión es 1689. La Reforma Protestante, 1517. Cerquita nomás, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Amén. Y antes de la Reforma Protestante, bueno, pues la Iglesia Católica los sumergió al cristianismo en un oscurantismo de 1300 años aproximadamente, 1200 años aproximadamente, desde Constantino, ¿no? Amén. Sigamos, si no terminamos. Ok, sigamos. Entonces él era el deleite supremo y eterno del Padre, y fue la buena voluntad del Padre que él fuera el instrumento y epicentro de la creación, la fuente de su gozo, el objeto de su adoración y el gran propósito de su existencia, hermanos. Desde el amanecer de la creación, todo ser sublime que mora en el cielo ha tenido solo un gran deseo: contemplar la gloria de Dios en la faz de su Hijo Jesucristo exaltado. Ese es el deseo de toda la creación: contemplar al Dios Trino en el rostro de Jesucristo.
en Cristo. Solo cuando entendemos algunas de estas verdades podemos tener una visión y apreciación correcta del Evangelio. No fue un simple hombre o incluso un ángel al que se vistió de carne y murió por nosotros aquel día. No, fue el Dios de gloria, el Señor del universo, el objeto de toda adoración, a quien todo el universo tenía que adorar. Él se sumergió en el lodo, en el cieno, en la suciedad, en la inmundicia por ti y por mí. El 3 veces santo no es cualquier un hombre, hermanos, no es cualquiera. Y aquel a través de quien todas las cosas fueron creadas y para quien todas las cosas existen. El Evangelio toma sentido cuando te das cuenta que quien murió en la cruz no es solo un gran hombre, es a quien todos deben adorar porque Él nos ha creado. Pero se hizo hombre haciendo las cosas que el hombre hace, como por ejemplo ir al baño. Qué humillante, ¿no? Para un Dios creador. ¿Sí o no, hermano? Qué humillante tener que sentir hambre y comer para un Dios que incluso en el Antiguo Testamento Dios reclama al pueblo. Si yo tuviese hambre, te pediría a ti, le dice Dios al pueblo. ¿Se acuerdan? Mío es todo. Yo necesito tus bueyes, tu ganado. Espérate, le dice Dios, ¿no? Todo es mío. ¿Qué te pasa? Le está diciendo al hombre. Si yo tuviese hambre, te voy a pedir a ti. Yo me alimento de ganado, yo me alimento de carne, yo me alimento. No, si yo he creado todo, yo no tengo necesidad de nada. Y se hace hombre y comienza a tener necesidad. Lucas dice que tuvo hambre. Lucas nos dice que estaba cansado, tuvo sueño, se fatigó, lloró. ¿Acaso eso no es humillante para el ser creador del universo? Y es Él. Y no solamente eso, fue al baño, como les dije, a hacer las necesidades habituales. Sin celular, claro. No había. Pero vean, yo quiero que vean, hermanos, la humillación de nuestro Cristo, hermano. Siendo el creador del universo, hasta dónde estuvo dispuesto a llegar. Eso hace ver el Evangelio mucho más glorioso, si se dan cuenta. Y te estremece el cuerpo, ¿no? Porque a quien debíamos adorar, vino. A quien toda la creación tenía que adorar, vino y tomó forma de creación, humillándose de manera increíble, ¿no, Priscila? ¡Wow! ¿Te imaginas qué le va a ocurrir a aquel que rechaza su gracia y no vive para la gloria de su nombre entonces? Para este tiempo nos está dando la oportunidad, o está dando a los hombres la oportunidad, y cada mensaje predicado es eso, pues. Es Dios llamando al arrepentimiento a todos, aquellos que todavía no creen en Él, y a su pueblo fortaleciéndolos mucho más. Amén. Colosenses 1:15. ¿Terminaré? Colosenses 1:15. Perdón, llévate. Colosenses 1:15 dice lo siguiente. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está hablando de Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y es Él quien vino a morir por ti y por mí. Sucio, pecador, rebelde, aborrecedor de Dios. Eso es lo que somos. Tal vez a alguien le puede sonar que medio ofensivo. Espérate, ¿acaso no vivimos diariamente, a pesar de que somos creyentes, todavía rechazando a Dios? Aunque nuestro espíritu lo ama, muchas veces en vez de estudiar su palabra, ¿no? ¿Sí o no que lo rechazamos? En vez de repente orar, meme, lo rechazamos, hermanos.
¿Sí o no? Nos involucramos en cosas innecesarias, improductivas. John Piper dice, al final de los tiempos, las redes sociales tienen un fin en Dios, tienen un fin hermoso en Dios, demostrar que sí tenías tiempo y que voluntariamente rechazaste a Dios, rechazaste comunión con Dios, rechazaste conocerlo mucho más, rechazaste más comunión, más intimidad con Él. Las redes sociales demostrarán que tiempo en realidad sí tenías. No tengo tiempo para ir a la iglesia, mentira. No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la palabra. Las redes sociales, los celulares demostrarán que sí tienes y tenías tiempo. Eso dice John Piper. Sigamos. Él es entonces la imagen visible del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, dice las Escrituras. Entonces, acá se encuentra una declaración poderosa acerca de la naturaleza eterna del Hijo y de la gloria que Él compartía con el Padre antes de su encarnación. Basándose en este texto, completa cada una de las siguientes declaraciones. Versículo 15. El Hijo es la imagen. ¿En qué sentido imagen? ¿En forma? ¿En forma en el sentido de cuerpo? No, personalidad, persona. ¿No? En esencia, en su naturaleza. El Hijo es la imagen del Dios invisible. La palabra viene de la palabra griega eikon, que se refiere a una imagen o semejanza. Solo Dios puede llevar exactamente la misma semejanza de Dios. Nadie más. Hebreos 1:3 dice que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesús es la misma imagen de Dios, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Una manera de decir que en Jesús, podemos decir, está concentrada. Estoy usando un lenguaje seguramente teológicamente no tan adecuado, pero creo que sirve para que pueda usted enfocarse a lo que deseo. Que en Jesús es como que estuviera concentrada la deidad. Y Cristo lo dijo en estas palabras: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso sería una herejía en el contexto judío. No podías tú, los del judío incluso ni siquiera se le ocurría escribir el nombre de Dios. Para hacer las copias que nosotros tenemos, el judío cada que llegaba al nombre de Dios, escribía un nombre, iba y se bañaba y hacía todo un ritual. Y luego volvía y otra letrita más, iba y se bañaba. ¿Por qué? Ni siquiera quería mencionar el nombre de Dios. Yahvé, no decía. Por eso ellos comenzaron a decir el Eterno, el Altísimo. Y no le mencionaban su nombre porque se creían y entendían, y era correcto, que tu boca y tu ser es tan inmundo como para pronunciar el nombre de Dios. Así que cuando viene Cristo y dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, deberían haberlos matado y por eso lo querían matar. Por eso lo querían matar. Porque Él dijo ser Dios mismo, al decir yo soy la imagen de Dios, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Lo que estaba diciendo es, yo soy Dios. Y no lo creían. Lo tomaban como hereje, ¿no? B. El Hijo es ¿el qué? Primogénito. Ya, creo que les enseñé esto del primogénito la vez pasada también, ¿no? Primogénito no significa que es el primer hijo, el primer ser creado, sino primogénito en el sentido de ser diferente a todos los demás. Como Saúl, ¿no? Saúl es el primogénito de los reyes de Israel, pero Dios dice que David es el primogénito de los reyes, total. ¿Por qué? No, es que David es único en su clase. Por eso se le llama mi primogénito, le dice Dios a David. Entonces, primogénito de la creación no significa que es el primer hijo, sino que Cristo es único en su clase. Es su hijo, como nadie más lo es. Sigamos. Esto no es una negación de la deidad de Cristo, ni tampoco evidencia de que Él es un ser creado. Los testigos de Jehová te van a decir, mira, es el hijo y es el primogénito. Significa que Dios es primero y de Dios salió el hijo. Por lo tanto, Jesús es después de Dios. Entonces Jesús no es eterno.
Los testigos de Jehová quieren agarrar con eso. Pero espérate, ya sabes, a ver, primogénito sí significa realmente ser el primero, el primer hijo. Y lo llevas a Saúl y encuentras que, y no solamente en Saúl, en otros textos más, que no se usa la palabra primogénito solamente como para referirse a primer hijo, sino también como alguien distinto a todos los demás. Sigamos. En el Salmos 89, 27, Dios declara lo siguiente respecto a David. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Es claro que David fue el primogénito de Dios solo en el sentido de que él estaba por sobre todos los demás reyes. Eso es lo que significa primogénito. Y Jesús es el primogénito de toda la creación en el sentido de que Jesús está por sobre encima de toda la creación. Amén. El Hijo de Dios es el primogénito, ahí está, en el sentido de que Él es exaltado sobre toda la creación y es distinto a la creación. Como David es distinto a todos los reyes. A Él le pertenecen todos los derechos y privilegios del Hijo primogénito. ¿Se dan cuenta que un texto interpreta a otro texto? La Biblia interpreta a la Biblia, hermanos. Amén. C. ¿Qué más dice el versículo 17? El Hijo es antes de todas las cosas. La eternidad, supremacía y preeminencia del Hijo se evidencian en esta declaración. Jesús es antes del tiempo, pues. Por lo tanto, no puedes encasillarlo al tiempo como a María. Es antes del tiempo, es un ser atemporal. Por eso encuentras tú que antes de crear el universo, el Cordero de Dios ya había sido inmolado. Una manera de decir que antes de que Dios cree todo, el Padre ya había sacrificado a su Hijo, dice, ¿no? Y lo hace ver como pasado, ¿no? Pero espérate, eso ocurrió hace 2000 años. Pero en la Biblia dice que Cristo fue sacrificado antes de que el universo sea creado. Y ahí te vuela la cabeza. Es que es un Dios fuera del tiempo, hermanos. Amén. Amén. ¿Qué más? D. El Hijo es el, versículo 16, creador de todas las cosas. Toda la creación le debe su existencia al Hijo. Está directamente relacionado con Él y permanece en relación con Él. No solamente le da su existencia a la creación, sino que también lo sostiene. Amén. E. El Hijo es el sustentador de todas las cosas. En el versículo 17, ¿no? Todas las cosas en Él subsisten. Toda la creación existe en completa y total dependencia del Hijo. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3 dice eso. Cuando tu Juanes sale a piacho, es porque el Señor así lo ha permitido. Y cuando sale seco, es porque el Señor así lo ha permitido. Usted ve esta pared y está bien dura, ¿no? Y decimos, no, es que acá hay, pues, han creado el cemento con la arena, que sirve como para hacer una masa que después se endurece. Y entonces el cemento el que tiene unido las ladrillos. Espérate. La Biblia dice que es Dios quien sostiene el universo. Es más, ni siquiera eso pudiera estar unido si no fuera por el poder de Dios. Y más específicamente, por Cristo. Cada átomo, su estructura, la estructura de cada átomo, la estructura atómica, Dios permite, es Cristo quien permite que haya electrones, protones, neutrones, neutrinos, leptones, quarks, apps. Es Dios, hermano. Es Dios. F. Sigamos. El Hijo es como el Atlas mitológico que gime bajo el peso de un solo mundo. Por eso la primera vértebra que tenemos aquí, donde descansa el occipital, la cabeza, se llama Atlas, ¿no? Un ser mitológico que está cargando al mundo en su espalda, ¿no?
Perdón, el Hijo no es como el Atlas mitológico, perdón, que gime bajo el peso de un solo mundo, ¿no? Por eso se llama Atlas, el primer objeto que está cargando, ¿no? ¿Solo al mundo? No, espérate. Él sostiene incontables mundos, universos, por así decirlo, con la facilidad de una sola palabra. Por eso los griegos entendían que el logos era aquello que sostenía el universo. Viene Juan, dice, ese logos, oye grieguito, ¿no? Ese logos, a quien ustedes lo ven como aquello que sostiene, ese logos es Dios. Y espérate, ese logos se hizo carne. Adoren. F, ¿no? F. El Hijo es el propósito supremo de todas las cosas. Todo fue creado por Él. Versículo 16. La gloria eterna del Hijo se ve en el hecho de que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para su gloria y su deleite, hermanos. Qué hermoso, hermanos. Qué maravilloso. Tenemos que terminar. Avancemos. En Isaías 6, del 1 al 10. Isaías 6. Tenemos para quedarnos 2 horas si quieres. Isaías 6, del 1 al 10, se registra una de las descripciones más gráficas y majestuosas de Dios en las Escrituras. Sin embargo, investigando un poco más, descubrimos que la visión de Dios por parte de Isaías fue una visión del Hijo en realidad. Lea a través de Isaías 6, del 1 al 5, hasta que estés familiarizado. Leamos, por favor, Isaías 6, del 1 al 5. Es la visión de Isaías. El título en la Reina Valera dice, visión y llamamiento de Isaías. Y dice, en el año que murió el rey Usías, había muerto efectivamente el rey Usías, y el reino de Israel, el reino de Judá había quedado pues sin rey. El pueblo de Dios había quedado sin rey. Y el pueblo estaba temeroso. Pero Isaías vio que el verdadero rey está sentado en su trono, no está muerto. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, dice Isaías después de ver a Dios, ¿no? ¡Ay de mí que soy muerto! Una manera. El ay es un oráculo de maldición. ¿Te acuerdas cuando tu mamá te decía de pequeño, ¡ay de ti que no me laves los platos! ¿Qué significaba ese ay, Elsie? Que te va a castigar, ¿sí o no? Que te va a caer. A mí me decía eso. ¡Ay de ti que se rebalse el cuáquer! Me acuerdo bien. Me decía, levanta a 5 de la mañana, Hardy, levanta a mover el cuáquer. Hasta ahora toman cuáquer en mi casa, no hay desayuno sin cuáquer. Mueve el cuáquer. Y yo de sueño soñaba que me levanté a mover el cuáquer, estoy sentado moviendo el cuáquer. Llega mi mamá, te he dicho el cuáquer rebalsado, y yo despierto en mi cama. ¿Cuántas veces me ha pasado eso, hermano? ¿Cuántas veces me ha pasado? Pero ¿qué significa el ay? Es castigo, ¿no? Y Isaías dice, ay de mí que soy muerto, ay, yo debo morir, ¿no? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Escuchen, ¿eh? Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierte y haya para él sanidad. Hermanos,
Dios le está mandando a predicar acá a Isaías, pero le está diciendo, predícales para que no entiendan. Increíble, ¿no? Preocúpate cuando no entiendes los mensajes en la iglesia. Preocúpate si los mensajes o la palabra de Dios no está haciendo efecto en tu corazón y no hay cambios. Preocúpate. Porque cuando se predica el mensaje verdadero, bíblico, ocurren dos cosas. O tus ojos se abren más y te apasionas por él, o tus ojos se cierran y comienzas a endurecerte más. Dos cosas ocurren. Y déjame decirte que las dos lo produce el Señor. Bueno, ese es otro tema. Volvamos. Yo les dije, acá hay bastantes cosas que ver. De acuerdo con Isaías 6, del 1 al 3, ¿a quién vio Isaías? ¿A quién vio? Al Señor. ¿Ok? En el versículo 1, el título Señor se traduce de la palabra hebrea Adonai. Pero en el versículo 3 se traduce de la palabra hebrea Yahvé o Jehová. ¡Wow! Yahvé. ¿Y dónde vimos la palabra Yahvé? Éxodo capítulo 3. ¿Cuál es el nombre de Dios? Yahvé. Que al español ya se le agregó vocal, porque en el hebreo no hay vocales, es YHWH, es el nombre de Dios, ¿no? Son puro consonantes, pronúncialo a ver. Pronuncia, a ver, YHWH, pronúncialo. Ni el nombre de Dios no podemos pronunciar, hermanos. Se le agregó consonantes, la A y la E, diré vocales para poder pronunciarlo, pues, Yahvé. Y de ahí al español sale Jehová. Pero Éxodo capítulo 3 dice eso, que Dios se presenta a Moisés y le dice, yo soy el que soy, es decir, Yahvé. ¿Se acuerdan, no? ¿Dónde está mi? Ahí, estoy más perdido, ¿eh? Listo, Éxodo capítulo 3, que hemos leído hace unos momentos. Yo soy el que soy. Y si ustedes tienen ahí debajo en la explicación, que es YHWH, generalmente traducido como Señor, y que se deriva del verbo haya, ser. Por eso dice yo soy. El nombre de nuestro Dios es yo soy. Entonces, en el versículo 1 que tenemos acá de Isaías capítulo 6, versículo 1, vean ustedes, vi yo al Señor. La palabra Señor, ¿qué cosa es, dijimos? Adonai. Si es posible, ahí escríbela, ahí arribita en tu Biblia, Adonai. Eso es lo que se te traduce, es Adonai. ¿Ok? Y luego, si nos vamos ahora, en el versículo 3, por encima y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 ¿qué dice? Jehová. Y la palabra que ahí está como Jehová, viene de la palabra hebrea Yahvé o Jehová. Ajá. Incuestionablemente, aquel que Isaías ve es Dios. Sin embargo, ¿sí o no? Isaías está viendo en visión ¿a quién? A Dios. Sí, a Dios. Dejémosla ahí. Está viendo a Dios. Pero ahora vayamos a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Versículo 39 al 41. Juan 12 del 39 al 41. Dice el texto. Del 39 en adelante. Miren, Juan está hablando aquí
de esa incredulidad de los judíos. Está recordando algunas profecías de Isaías desde el versículo 30 y leamos por favor desde el versículo 36, ¿ya? Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, dice, ¿no? Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese, miren, de Jesús, no creían en Jesús, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? 39. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿A quién vio Isaías? No, acá Juan nos dice que es Cristo. ¿A quién vio Isaías? Porque acá está hablando de la incredulidad de los judíos de Jesús. Y Juan atribuye la profecía de Isaías a que Isaías vio a Jesús en Isaías capítulo 6. ¿A quién vio entonces Isaías? Dilo, mi hermano. A Jesús. A la segunda persona de la Trinidad. No podemos pensar que Jesús no estaba lleno de gloria en la eternidad pasada. Isaías vio a Jesús. Juan nos lo demuestra. Amén. Avancemos rápido. De acuerdo con Isaías 6.1, ¿cómo se describe al Hijo de Dios? ¿Cómo se describe? ¿Qué dice Isaías 6.1? Al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Así se le describe, un Dios alto y sublime. ¿Sí o no? El Hijo se describe como alto y sublime, por encima de toda la creación en el cielo, es lo que significa. Sobre encima del cielo y la tierra. Sus faldas llenando el templo representan su soberanía universal, ilimitada y sin estorbos. Solo Dios puede tener eso, hermanos. C. De acuerdo con Isaías capítulo 6, versículos 2 al 3, ¿cuál es la respuesta del serafín? Posiblemente los seres de mayor rango en toda la creación. ¿Cuál es la respuesta de los serafines al Hijo de Dios? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que hacen? Cantan santo, santo, santo. Y miren, toda la tierra está llena de su gloria. ¿De la gloria de quién, Priscila? Ya sabemos que a quien vio Isaías es a quién. A Jesús. La tierra está llena de su gloria. ¿De quién? ¿Quién tenía gloria en toda la eternidad? Él sí. ¡Wow! Y me van a decir que María es su mamá. ¿No? Y van a ver el video. Y van a ver el video. Pero claro, o sea, obviamente se hace por desconocimiento de las Escrituras. Tampoco queremos burlarnos de la doctrina que tienen. No solo tienen que venir a ver las Escrituras con corazón sincero, a aceptar lo que Dios dice, ¿no? Muy bien, las criaturas más poderosas y majestuosas en el universo se postran en reverencia en la presencia del Hijo de Dios. La palabra santo viene de la palabra hebrea kadosh, que denota separación. Se refiere a aquello que está apartado, separado o es único. Ahora la palabra santo hasta lo usan para un negocio, ¿no? Qué increíble, ¿no? Le pongo a mi negocio Adonai, el nombre de Dios. Los judíos tenían miedo de usar el nombre de Dios y ahora le ponen Adonai a sus negocios. No tienen temor de Dios, ¿no? ¿Sí o no? Jugar con cosas sagradas. ¿Se dan cuenta? Sigamos. Nadie es como él y nadie puede compararse a él. Isaías 40:18 nos dice eso, ¿no? Comparar al Hijo incluso con el ser creado más espléndido sería infinitamente más absurdo que comparar un pequeño destello de luz con el sol de mediodía. La declaración de la santidad del Hijo en 3 partes es la forma superlativa más fuerte en el lenguaje hebreo. Este texto nos ayuda a entender lo que Jesús quería decir en Juan 15:7. Ahora pues, Padre,
glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, esa gloria que Isaías había visto, hermanos. ¿No es asombroso que alguien como él muriera por los pecadores como nosotros? Los serafines ni siquiera cubren sus ojos para no verlo, cubren sus pies, símbolo del caminar diario, y vuelan cantando santo, santo. Y ese ser a quien clamaban santo, santo, a quien ni siquiera los ángeles pueden verlo, se hizo hombre y murió por ti y por mí. Qué asombroso. Amén. Solo nos toca y nos queda, hermanos, derramarnos en adoración, agradecimiento. Y tu vida debe ser entregada por completa a Él. Es un ángel. Claro. Y que, o sea, arrebato, Señor, arrebato mi bendición que has ganado. ¿Te das cuenta la manera de orar que tienen? ¿Se dan cuenta? Increíble, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ahí nos quedamos. Y obviamente que nos tenemos que quedar ahí. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Pregunta? Muy bien, córtalo ahí, mi hermano.